Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en Viña del Mar, Chile, y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Y traemos entonces la segunda aula de un seminario dictado en Brasil sobre la escatología ya realizada. ¿Ya? Aquí estamos entonces en el canal MIEG, un ministerio según el preterismo completo. Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Traemos un mensaje dedicado entonces ahora también en relación al seminario, la segunda clase del seminario que hubo entonces en Brasil. Y vamos a comenzar rápidamente porque tenemos bastantes versículos, algunos para que usted anote y otros que los vamos a ir citando. Así que prepare usted su lápiz, prepare su agenda, prepare la palabra de Dios allí, para después usted hacer un buen examen sobre el asunto, porque siempre estamos hablando de los temas escatológicos que ya son realizados, ¿no? Y estamos entonces en este tema como título, el tiempo del fin. Ese es el título de este mensaje, el tiempo del fin. Vamos a ver el primer versículo, 1 Corintios 10, versículo 11. Y dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando habla a nosotros, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Así que las escrituras están hablando sobre el tiempo del fin, pero no es el tiempo del fin de los tiempos, sino que es el tiempo del fin, ¿ya? En ningún lugar de la Biblia habla de la escatología que sea bíblica, que sea cósmica, ¿no? Como final de los tiempos, final del planeta Tierra, no. Es una escatología pactual, donde habla del fin de un pacto. Y eso es entonces lo que se contradice en la religión, porque creíamos que era el final del cosmos, el final del planeta Tierra, y no lo es. Es el fin de la escatología pactual, ¿no? Y esto es muy importante, hermano, entenderlo, porque de allí en adelante usted comienza a examinar la palabra de Dios con esa mentalidad de que ya todo sucedió allí en aquel tiempo, en aquella generación del primer siglo. Entonces, en el tiempo del pacto judaico, ¿no? Con sus rituales, eso es lo que vendría a terminar, ¿no? El pacto judaico llegaría a su fin, con todos sus rituales, abluciones, sacrificios, ¿no? Eso sería entonces lo que habla 1 Corintios 10, 11. Y eso es lo que restaba del fin, porque ya estaban en un tiempo que ya se aproximaba el fin de todas las cosas. Entonces veremos un estudio sistemático que lo tenemos acá, donde veremos varias referencias de ese fin que están escritos en la Biblia. Entonces identificaremos el periodo de su cumplimiento a través entonces de estas referencias. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, y el versículo del 36 al 43. Mateo capítulo 13, del 36 al 43. Dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que le sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Vamos a llegar al versículo 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Recordemos que estamos hablando del siglo I. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues aquí vemos que hay una referencia clara del tiempo del juicio final, donde los hijos entonces serían recogidos, los que estaban allí ya separados por el Señor como los hijos de Dios, pero los demás recibirían el justo juicio por sus malas acciones. Ahora veremos otro versículo en este periodo, ¿no? Este periodo de este cumplimiento. Ya vimos Mateo 13, ahora vamos a ver 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, que ya hablamos sobre el primer versículo, que es el versículo entonces 11. Lo vamos a repetir. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces algunas traducciones dicen los finales del mundo, el final del mundo, y no es. Aquí está escrito, como en muchas Biblias que ya hablamos en el estudio anterior. En la primera aula introductoria hablamos allí sobre los términos que hay bíblicos, tanto de siglo como de mundo, y las Biblias que están mostrando lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así que aquí entonces ahora vamos a ver Primera de Timoteo, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo del 1 al 4. 1 Timoteo 4 del 1 al 4, entonces dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos hablando del siglo I, en la generación de Jesucristo, cuando él habló también en Mateo 24:12, usted puede anotar allí, vea la referencia. Engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ese es el versículo de 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Y aquí entonces está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Y hoy en día, ellos estaban muy próximos, muy cerca ya del cumplimiento de todas las cosas, del cumplimiento del periodo en donde sucedería este fin, que como decimos no es el fin cósmico, es un fin pactual. Así que también podemos ver que esto no es una profecía, ya aquí ya no hay más profecías. Las profecías estaban ya allí cumpliendo en ese tiempo, las profecías de los profetas del antiguo pacto. Así que no es cumplimiento esta palabra, no es esto que estamos leyendo, no es cumplimiento profético. Vamos a ver ahora en 2 de Timoteo, que estamos en el mismo libro, del 3 del 1 al 5. Aquí mismo, 3 del 1 al 5, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y el versículo del 1 al 5. Dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, postreros días del siglo I, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios,
blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, estamos hablando del siglo I, pero si lo llevamos a los tiempos actuales también vemos que existe mucho de lo que está escrito aquí. Pero eran tiempos difíciles. Y esto entonces, este pasaje bíblico, el apóstol Pablo escribe mostrando el carácter de los hombres que identificó aquella generación. Esa es una generación perversa, adúltera, hipócrita, como el Señor mismo lo dice en Mateo 23. Y esa es la generación que fue identificada entonces de esa manera. Ese era el carácter de los hombres de aquella generación. Hombres que fueron allí, estuvieron en esos postreros días. Vamos a ver otro versículo aquí que está también en Hebreos 9. Voy a llegar un poquito más adelante. Hebreos 9 y el versículo 24 al 26. Dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, aquí tenemos otra referencia, como dijimos que íbamos a tener aquí entonces un estudio sistemático en relación a los tiempos, para identificar muy bien cuando habla de tiempos escatológicos, de pactuales, y también cuando habla de final no habla, en ningún lugar habla del final del mundo, porque nunca va a existir el fin del mundo. Todo era un fin pactual. De manera que a ver, veamos el versículo 26. Y dice: de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces vemos que en la consumación de los siglos, el apóstol Pablo entonces enseña de que el Señor tendría que haber entrado muchas veces si hubiera repetido otro mundo, hubiera llegado otro mundo. Hubiera tenido que entrar muchas veces allí al santísimo lugar, llevando su sangre, haciendo el sacrificio de la cruz muchas veces, pero fue hecho el sacrificio de una vez para siempre, una sola vez, que el Señor allí perdonó todos los pecados, y operó entonces allí todo este juicio final en el siglo I y en el año 70 después de Cristo. Vamos a ver en Primera de Pedro, que está un poquito más adelante, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4 del libro de Primera de Pedro 4, versículo 7. Dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Allí ya estaba muy próximo. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sí, entonces el apóstol aquí ya, el apóstol Pedro, en aquel tiempo, él llevando el evangelio de la gracia, ya comunicando el evangelio de la gracia a toda la región Eucomene, que para dejar muy esclarecido qué significa eso de Eucomene, es aquella región donde tenía entonces el dominio el imperio romano. Eso es el Eucomene, aquella tierra habitada y dominada por el ejército, por el imperio romano. Así que, porque en ese tiempo entonces estaba
el imperio romano allí dominando. Y entonces el fin de todas las cosas ya estaba muy próximo cuando el apóstol Pedro, ya terminando el tiempo de esa evangelización. Entonces, este es un capítulo que da continuidad, un estudio que da continuidad al primer seminario escatológico que hubo en Brasil. Toda referencia escatológica del Nuevo Testamento es categóricamente referida al fin del pacto judaico, al Aión, a ese tiempo, y nunca jamás al fin del cosmos. Esa fue la realidad del pueblo de la iglesia del primer siglo. Así que eso es un consuelo para los que estaban en gran aflicción, el evangelio de la gracia, trayendo entonces allí, ¿usted sabe qué significa la gracia? Significa favor, y eso fue un consuelo entonces que ellos fueron predicando el evangelio a toda esa generación. Permiso. Ese pueblo que estaba en gran aflicción, que estaba entonces en una gran perseguición, estaba en el terror, para los judíos era un tiempo de terror porque eran perseguidos, y los apóstoles y los que predicaban el evangelio estaban siendo todos perseguidos. ¿Y qué generación entonces estaba viendo el tiempo del fin? Vamos a ver Mateo 24, que ya lo hemos leído bastantes veces, Mateo 24, y en el versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación era esa entonces que tendría que suceder todo el fin? El fin allí fue en el año 70 del primer siglo, en la generación de Jesucristo y la generación de los apóstoles, porque el propio Señor habla aquí, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación, aquella generación, el primer siglo. Así que esto fue dicho por el propio Señor Jesús. Algunos han procurado, hermano, evitar la verdad de estos versículos, de estos textos, diciendo que la palabra generación aquí significaría raza, y que Jesús estaba diciendo simplemente que la raza judía no desaparecería hasta que todas esas cosas aconteciesen. La palabra en griego es genia, y les sugiero a los que están en dudas ver los textos referentes a generación. Tenemos algunos textos aquí que yo quiero que usted tome nota. Tome nota, por favor, y examine. Si usted es un líder de alguna congregación, si usted es algún diácono o un pastor o alguna persona que dirige alguna congregación, un anciano, usted examine estos versículos para que usted lo tenga muy esclarecido y usted lo pueda enseñar, porque de lo contrario usted estaría igual que yo cuando yo predicaba el evangelio sin conocer la escatología bíblica ya realizada. Entonces estaba en falta delante del propio Dios. Entonces, para que no le suceda esto a usted siendo anciano de una iglesia, usted examine los versículos. Examine y anótelos, por favor. Aquí tenemos varios versículos. Entonces se los voy a dictar, haga hasta una lista de esto. Mateos 1, versículo 17. Mateos 11, versículo 16. Mateos 12, versículo 39. 41, 42, 45. Todos estos son libros todos estos son versículos que están en Mateos.
Mateo 16, 4, Mateo 17, 17, Mateo 23, 36, Mateo 24, 34. Ese es el que acabamos de leer, que dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Ahora, otros versículos que están en Marcos 8, 38, Marcos 9, 19, Marcos 13, 30, Lucas 1, del 48 al 50, Lucas 7, 31, 9, 41, 11, 29, 30, versículo 30, Lucas 11, 29, versículo 30, versículo 50, versículo 51, y Lucas 16, 8 y 17, 25, y Lucas 21, 32. Mire, son todos estos versículos que a ustedes pueden confirmar de que la palabra genia allí habla de generación y nunca habla de raza. Así que esos son los versículos que tenemos aquí. Todas esas palabras usan su sentido correcto, sentido de contemporáneos. Mateo 24, 34, en su generación en el primer siglo, contemporáneos a esa generación, solamente allí en el primer siglo, es lo que ellos vivieron en aquel tiempo. Ellos vivieron la gran tribulación, ellos vivieron el venir por sobre las nubes del Señor en su reino y en su reino, por sobre las nubes y en su reino. Ellos vivieron allí en ese periodo de la del año 70, ya al finalcito, también se vivió la resurrección de los muertos. En ese tiempo se vivió la redención del hombre, ¿entiende? Y el fin del pacto judaico, que ese es el gran fin que habla la Biblia, que tuvo así connotación en el año 70 del primer siglo, y todas estas palabras usan su sentido correcto, ¿eh? Y esa generación entonces se caracterizó por una generación mala, adúltera, perversa, y que crucificó al Señor. Mateo 12, del 39 al 45, eso lo podemos ver, Mateo, tengo que recordar que no es Mateos, es Mateo, vamos a ver del capítulo 12, libro de Mateo, me cuesta, pero tengo que conseguir entenderlo y pronunciarlo. Mateo 12, llegando, aquí estamos, al versículo 39, y dice así, del 39 al 45. Aquí habla sobre la generación perversa que demanda una señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Tuvo 3 días, ¿cierto?, desaparecido allí en el vientre de aquel grande pez. Versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Entendamos aquí que el Señor les está hablando de esa generación perversa que demanda señal. Y aquí vemos entonces hasta el 45, vamos a llegar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por algunos lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados
moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces son versículos que nosotros en el pasado, en el tiempo de nuestra tradición religiosa, no los conocíamos, pero hoy sí, gracias al Señor, podemos entenderlos, conocerlos y ver que realmente todo tiene, la Biblia tiene la razón. La Biblia tiene la razón, la verdad siempre triunfa y aunque estemos en minoría, la verdad siempre es la verdad. Así que veamos capítulo 16, versículo 4. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Porque lo venían siempre a investigar, ellos querían ponerlo en un aprieto, ellos querían que él se sintiera mal, pero el Señor es Dios, entonces su palabra hoy habla la verdad. Así que vamos a ver el 17, que también nos dice acá. Dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula y perversa. Esa era la generación, se caracterizó por la maldad. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Allí estaba entonces un niño que estaba endemoniado. En aquel tiempo sí habían posesiones demoníacas. Hoy no tenemos más posesiones demoníacas. Todo eso terminó en el año 70. Así que vamos a ver esto también acá. Que esa fue entonces la última generación que crucificó. Esa fue la generación perversa, la única generación perversa, mala, como él dice, mala, perversa y adúltera, que crucificó a Jesucristo, que crucificó al Señor en esa generación. Y Jesús les dijo que recaería el castigo por toda la sangre justa que derramó esa generación sobre toda la tierra. En Mateo 23:35 y Apocalipsis 1:7 usted puede ver esto. Anótelo por favor, lo voy a repetir. Mateo 23:35 y Apocalipsis 1:7. Recordemos que es la primera generación y es una generación determinada por el periodo de 40 años. Una generación es determinada por un periodo de 40 años. Recordemos que estamos tratando con la palabra del Dios vivo. Resumiendo entonces, el hecho que en todos los textos referentes a la generación y que presenciaría el juicio fue únicamente esa generación. Y esto fue el fin pactual judaico, donde la caída del templo por los romanos aconteció en el año 70 y llevó a la iglesia a un estado de plena gloria. Al caer el templo, ¿sí? Al caer el templo, entonces, y al retirar la ley judaica, ese juicio final, todo lo que sucedió allí llevó a la iglesia a un estado de plena gloria, de pleno gozo espiritual, porque eso es lo que vivimos hoy. No tenemos que vivir más ese fin pactual, no tenemos más que vivir esa tragedia que hubo allí en el año 70. Así que las expectativas para ese evento fue marcado exclusivamente para los cristianos judíos y gentiles del primer siglo. Voy a repetir esto. Las expectativas para ese evento fue marcado exclusivamente para los cristianos judíos y gentiles del primer siglo. Y la manifestación de Dios en carne y las manifestaciones de señales revelacionales fue extraordinaria,
Y fue todo eso predicho por el profeta Joel, que por fin se concretizó en el año 70 después de Cristo. Usted puede ver el libro de Joel 2, allí usted va a ver cómo esto trajo a la iglesia entonces un estado de pleno gozo, un estado espiritual de plena gloria, donde nosotros vivimos ahora, donde nosotros estamos en paz con el Dios nuestro, conociendo la verdad y enviando por diferentes redes sociales la verdad que nos fue manifestada en Cristo a través de la palabra revelada. Y es con esto entonces que estamos también terminando este mensaje que está titulado El tiempo del fin. Adiar este tiempo para más de 2000 años al futuro es estar anulando la propia palabra de Dios, contrariando la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Cada uno lea y entienda. Con esto nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado para una nueva oportunidad y un nuevo mensaje, siempre de la escatología bíblica ya realizada y a través entonces del preterismo, porque decimos entonces de que este es un ministerio según el preterismo completo. Gracia y paz.